Hay algo que quiero que sientas antes de que yo diga una sola palabra más. Hay algo que ya está sucediendo en ti, aunque quizás tu mente todavía no lo ha registrado del todo, aunque quizás estás aquí por casualidad, o porque algo te trajo, o porque en algún rincón profundo de tu ser sabías que necesitabas escuchar esto hoy. Y eso que sientes, ese leve movimiento interno, esa especie de reconocimiento silencioso, no es coincidencia, nunca lo es. Cuando el alma está lista para recibir algo, encuentra el camino hacia ello antes de que la mente entienda por qué julio llegó. Y no llegó como cualquier mes del calendario. Llegó como llegan ciertas estaciones del alma, con una energía distinta, con una frecuencia que no pide permiso para entrar, que no espera a que estés listo o lista, que simplemente comienza a mover lo que necesita ser movido. Si en estos días has sentido que algo se está removiendo en ti, si has tenido sueños más intensos, si has sentido una inquietud que no puedes nombrar con precisión, si todo esto resuena contigo y quieres seguir acompañándonos en este camino de despertar, te invito a suscribirte al canal ahora mismo y a dejar un comentario. Tu presencia aquí es muy valiosa. Si has estado más sensible, más reflexivo, más cansado de ciertos patrones que ya no quieren seguir siendo los mismos, entonces esto tiene sentido para ti. Este mes trae cambios, no los cambios superficiales que todos conocemos, esos cambios de circunstancias externas que vienen y van sin tocar verdaderamente el centro de lo que somos. No, Julio trae el tipo de cambio que sucede en las capas más profundas de la conciencia, el tipo de transformación que cuando termina, cuando finalmente se asienta en el cuerpo y en el campo energético, te hace darte cuenta de que algo en ti no puede volver a ser exactamente como era antes. Y eso puede sonar intimidante. Lo entiendo. La mente tiende a resistir lo que no puede controlar. Tiende a construir muros alrededor de lo desconocido. Tiende a preferir la familiaridad del dolor conocido antes que el riesgo de una expansión que todavía no sabe cómo manejar. Pero aquí estás y eso ya dice mucho. Permítete sentir esto un momento. Permítete detenerte en la simple realidad de que estás aquí ahora, en este instante, recibiendo estas palabras. No en otro momento, no mañana, ahora. Y esa presencia, ese simple acto de estar aquí con atención, ya es en sí mismo una elección espiritual. Ya es en sí mismo una forma de decirle al universo que estás disponible para algo más profundo, para algo más verdadero, para una versión de ti mismo que quizás todavía no conoces del todo, pero que ya sientes que existe. Quiero hablarte de ese ser. Quiero hablarte de lo que Julio tiene guardado para quienes tengan el valor de no mirar para otro lado. Quiero hablarte de los cambios que no podrás ignorar, no porque sean forzosos, no porque el universo te castigue si los evitas, sino porque ya comenzaron, porque ya están sucediendo dentro de ti ahora mismo, porque la energía de este tiempo no pregunta si estás de acuerdo, simplemente despliega lo que el alma contrató antes de que llegaras aquí. Y yo voy a caminar contigo a través de todo eso, con calma, con amor, con la claridad que solo viene de haber transitado muchos de estos procesos internos y de haber aprendido con el tiempo a confiar en ellos. Imagina por un momento que dentro de ti hay una llama, no una llama pequeña y temblorosa, sino una llama profunda, constante, que ha estado ardiendo desde antes de que tu mente tuviera palabras para describirla. Esa llama es tu conciencia esencial. Es lo que eres cuando no eres el personaje que la vida cotidiana construyó alrededor tuyo. Es lo que queda cuando quitas el rol social, cuando quitas los miedos heredados, cuando quitas las creencias que aprendiste antes de poder cuestionarlas, cuando quitas la historia que cuentas sobre ti mismo y que confundes con tu identidad real. Esa llama nunca se apagó, pero sí puede estar cubierta. Y Julio, con su energía particular, con esa combinación de luz intensa y sombra que invita a ser vista, está retirando algunas de esas capas, no todas de una vez. El universo es sabio y no trabaja de manera brutal, pero sí está retirando aquellas capas que ya cumplieron su propósito, aquellas capas que ya no te protegen, sino que te limitan, aquellas capas que un día construiste para sobrevivir, pero que ahora te impiden vivir con plenitud. Aquí quiero que observes algo. Hay una diferencia enorme entre sobrevivir y vivir, y muchas personas pasan años, a veces décadas enteras, confundiendo esas dos cosas.
Sobrevivir es funcionar dentro de los mecanismos que aprendiste en algún momento, para mantener la paz interna, para evitar el rechazo, para no sentir ciertos dolores que en algún punto te parecieron insoportables. Vivir, vivir de verdad, desde la conciencia, desde la presencia, desde la conexión con tu esencia, es algo completamente diferente. Vivir es habitar cada momento desde la plenitud de lo que eres, no desde el miedo a lo que podrías perder. Y Julio está preguntando con mucha claridad energética, ¿cuál de esas dos modalidades estás eligiendo? No con juicio. El universo no juzga, pero sí con esa presión suave y a la vez irresistible que tienen los grandes ciclos cósmicos, cuando algo tiene que resolverse, cuando algo tiene que moverse, cuando algo tiene que ser visto para poder ser transformado. Entonces, ¿qué es lo que Julio está moviendo exactamente? ¿Cuáles son esos cambios que no podrás ignorar? Voy a hablarte de ellos desde adentro hacia afuera, porque así es como funcionan los cambios reales. Primero se mueve en el interior, en el campo energético, en las estructuras más sutiles de la conciencia, y luego, cuando ya no puede ser contenido, ahí empieza a manifestarse en lo externo, en las relaciones, en las circunstancias, en el cuerpo, en las decisiones que de repente se vuelven inevitables. El primer gran movimiento que Julio está generando tiene que ver con la verdad, no la verdad filosófica abstracta, la verdad tuya, personal, íntima, esa verdad que llevas tiempo sabiendo, pero a la que no le has dado espacio para ser completamente reconocida. Todos tenemos esa verdad, todos tenemos ese rincón interno, donde sabemos con precisión perfecta qué está funcionando y qué no, qué está alineado con nuestra esencia y qué es simplemente una máscara que ya se volvió incómoda de sostener. El problema no es que no sepas, el problema es que saber implica responsabilidad y la mente en su necesidad de control y de estabilidad muchas veces prefiere ignorar antes que enfrentar lo que ese saber exigiría de ti. Pero Julio no permite ese tipo de evasión, con la misma facilidad de otros momentos. Hay una energía de revelación en este mes que es casi imposible de sostener en secreto interno. Las cosas que llevan tiempo queriendo ser vistas empiezan a aparecer con más fuerza en los sueños, en las conversaciones, en esos momentos de silencio donde de repente algo se hace claro sin que lo hayas buscado conscientemente. Y eso no es una señal de que algo está mal, es una señal de que algo está vivo en ti, de que tu conciencia está expandiéndose más allá de los límites que construiste para sentirte seguro. Permítete sentir esto. Esa incomodidad que surge cuando algo quiere ser visto no es una amenaza, es una invitación. Es tu propio ser diciéndote que ya está listo para un nivel más profundo de honestidad interior. Y esa honestidad, cuando la abrazas en lugar de resistirla, no destruye tu vida, la libera. Libera energía que estaba atrapada en el esfuerzo de mantener ciertas apariencias. Libera creatividad que estaba bloqueada detrás de miedos que ya perdieron su vigencia. Libera una versión de ti mismo que siempre estuvo ahí, pero que necesitaba este momento, esta combinación particular de energía interna y cósmica, para finalmente salir a la luz. Hay algo que he observado una y otra vez en el camino espiritual, tanto en mi propio proceso como en la conciencia colectiva, que observo desde este lugar donde me encuentro. Y es que el mayor obstáculo para la transformación genuina no es la falta de conocimiento espiritual, no es la falta de técnicas o herramientas. El mayor obstáculo es el apego a la imagen que tenemos de nosotros mismos. Esa imagen construida con tanto cuidado, sostenida con tanto esfuerzo, protegida con tanta energía, esa imagen que dice, ¿quién eres? ¿Cómo eres? ¿Qué puedes o no puedes hacer? ¿Qué mereces o no mereces? ¿Qué es posible para ti? ¿Y qué no lo es? Y esa imagen, por muy real que se sienta, no es tu esencia. Es una construcción útil, a veces necesaria, pero una construcción al fin. Y cuando esa construcción ya no corresponde con lo que realmente eres, cuando ya no tiene espacio para contener la expansión que tu alma está experimentando, empieza a crear fricción, que empieza a generar esa tensión interna que muchas personas viven como ansiedad, como confusión, como una sensación vaga de que algo no encaja, aunque no puedan decir exactamente qué. Julio está creando esa fricción con mucha intensidad. Y si estás sintiendo esa tensión ahora mismo, si hay algo en tu vida que se siente como si estuviera a punto de cambiar de manera importante, si hay relaciones,
situaciones, patrones internos que de repente se sienten imposibles de sostener como siempre los has sostenido. Entonces, lo que estás experimentando es el proceso de tu conciencia expandiéndose, más allá de la imagen que tenías de ti mismo. Y eso, aunque pueda sentirse caótico desde adentro, es exactamente lo que tiene que suceder. Imagina por un momento un recipiente. Cualquier recipiente, una taza, un vaso, cualquier cosa. Ahora, imagina que ese recipiente representa la imagen que tienes de ti mismo, los límites que defines como los tuyos, el espacio que permites que sea tuyo en este mundo. Y ahora imagina que dentro de ese recipiente hay luz, tu conciencia, tu esencia, tu ser verdadero. Al principio la luz cabe cómodamente dentro del recipiente, pero la conciencia no se detiene. Sigue expandiéndose, sigue creciendo. Sigue volviéndose más grande, más luminosa, más abarcadora, y llega un momento en que el recipiente ya no puede contenerla. La luz empieza a presionar desde adentro, y el recipiente empieza a crujir. Ese crujido es lo que muchas personas viven como crisis, pero no es una crisis, es una expansión. Es tu conciencia diciéndote que ya creció más allá del contenedor que construiste para ella y que necesita un espacio más grande, una imagen de ti mismo más amplia, una identidad más flexible que pueda acompañar la magnitud de lo que realmente eres. Y aquí quiero que te detengas un instante. Quiero que respires, que tomes un aliento lento y profundo y que mientras exhalas dejes ir aunque sea por un momento la necesidad de saber exactamente cómo va a quedar todo. Porque la mente quiere mapas, la mente quiere certezas, la mente quiere saber el resultado antes de dar el primer paso. Y la conciencia no funciona así. La conciencia funciona en la confianza, funciona en la presencia, funciona en la disposición de avanzar hacia lo desconocido sin garantías, pero con la certeza profunda de que lo que está siendo liberado en ti es algo verdadero. El segundo gran movimiento de Julio tiene que ver con las relaciones. Y cuando digo relaciones no me refiero únicamente a las relaciones románticas, aunque a esas también. Me refiero a todos los vínculos significativos de tu vida. Las amistades, las relaciones familiares, los lazos laborales y sobre todo la relación más fundamental de todas, la relación que tienes contigo mismo. Porque todo lo que manifiestas en el exterior es en algún nivel un reflejo de esa relación interna. Julio está iluminando con una claridad que puede resultar incómoda. Los desequilibrios relacionales que llevan tiempo acumulándose, esas dinámicas donde dar y recibir no están en equilibrio, esas relaciones donde has venido cediendo partes de ti mismo para mantener una paz que en realidad no es paz, sino simplemente ausencia de conflicto. Esas conexiones que alguna vez tuvieron una vibración de crecimiento mutuo, pero que con el tiempo se fueron convirtiendo en espacios de estancamiento, de drenaje energético. No estoy hablando de juzgar a nadie. No estoy diciendo que las personas que ya no vibran en tu misma frecuencia son malas o están equivocadas. Estoy diciendo algo mucho más simple y al mismo tiempo mucho más profundo. Cuando dos conciencias evolucionan a velocidades diferentes o en direcciones diferentes, el vínculo tiene que reacomodarse. Tiene que encontrar una nueva forma de existir que respete el proceso de ambos, o tiene que ser honestamente reconocido por lo que es. Un ciclo que ha completado su propósito. Y eso no tiene que doler de la manera en que la mente lo hace doler cuando confunde el cambio con la pérdida. Cuando ves la evolución como separación, en lugar de verla como expansión. Cuando crees que para crecer tienes que traicionar a quienes amaste en un capítulo anterior de tu vida, no es así. Puedes honrar profundamente lo que fue. Puedes sentir gratitud genuina por lo que compartiste, y al mismo tiempo puedes elegir, con plena conciencia y sin culpa, un camino que ya no incluye a ciertas personas o ciertas dinámicas de la misma manera que antes. La culpa espiritual es uno de los bloqueos más insidiosos que existen en el camino del despertar. Muchas personas frenan su propio crecimiento porque sienten que crecer implica alejarse de quienes aman, y que ese alejamiento los hace egoístas, ingratos, abandonadores, y entonces se quedan en relaciones que ya no les nutren. Se quedan en dinámicas que ya no les corresponden. Se quedan en versiones de sí mismos que ya quedaron pequeñas para el alma que habita ese cuerpo. Todo por miedo a la culpa. Todo por miedo al juicio del otro. Todo por miedo a esa vocecita interna que aprendió en algún momento temprano de la vida.
que el amor propio era equivalente al abandono del amor por los demás. Aquí quiero que observes algo. Esa creencia es una de las más profundas ilusiones del ego. El amor verdadero, el amor consciente, no requiere que te anules a ti mismo para existir. El amor verdadero no exige que sacrifiques tu esencia para demostrar tu devoción. El amor real, el que viene de la conciencia y no del miedo, es suficientemente amplio para contener tanto tu expansión personal como tu conexión con los demás. Y si algún vínculo en tu vida no tiene espacio para que tú crezcas, si el precio de esa relación es la supresión de tu verdad, entonces lo que está siendo mantenido ahí no es amor, es necesidad. Y la necesidad disfrazada de amor es una de las formas más comunes de sufrimiento humano. Julio está tocando eso con delicadeza, pero con claridad. Está preguntando, ¿en qué vínculos te estás perdiendo a ti mismo? ¿En qué relaciones estás siendo un reflejo de los miedos del otro, en lugar de una presencia de tu propia luz? Y esa pregunta no la hace para generarte angustia, la hace para que puedas elegir de manera más consciente, para que puedas ver con claridad dónde está fluyendo tu energía y decidir desde la sabiduría interior, no desde el automatismo. Si ese flujo está alineado con quién realmente eres. Hay un patrón que aparece mucho en estos periodos de alta energía de conciencia, y es el patrón del retiro. Hay personas que en este tipo de momentos sienten un llamado muy profundo a retirarse, a simplificar, a reducir el ruido exterior, para poder escuchar con más claridad lo que está sucediendo en el interior. Y si estás sintiendo ese llamado ahora mismo, si hay una parte de ti que quiere silencio, que quiere menos estímulos, que quiere simplemente estar sin tener que hacer ni producir ni demostrar nada, eso es inteligencia espiritual en acción. No es pereza, no es depresión, aunque a veces la mente lo confunda con eso. Es tu sistema de conciencia pidiendo el espacio que necesita para procesar la magnitud de lo que está sucediendo en las capas más profundas de tu ser. Permítete ese espacio. No lo racionalices, no lo justifiques ante los demás. Simplemente créate los momentos de quietud que tu alma está pidiendo, porque en esa quietud es donde las revelaciones de Julio pueden realmente aterrizar en ti, donde los cambios que ya están sucediendo en el campo energético pueden ser integrados a nivel de conciencia cotidiana, donde la transformación que el universo está ofreciendo puede volverse tuya de manera real y duradera. El tercer gran movimiento que este mes está generando tiene que ver con el propósito. Y esta es quizás la capa más profunda de todo lo que Julio toca, porque el propósito no es algo que tienes que encontrar afuera de ti. No es algo que el mundo te asigna o que tienes que descubrir como si fuera un tesoro escondido en algún lugar que todavía no has visitado. El propósito es algo que recuerdas, es algo que está inscrito en la memoria más profunda de tu alma, en esa capa de ti mismo que existía antes de este cuerpo, antes de este nombre, antes de esta historia particular, que estás viviendo en este tiempo y en este lugar. Y cuando digo que Julio está moviendo el tema del propósito, lo que estoy diciendo es que la energía de este mes está activando esa memoria. Está despertando algo en ti que sabe con una certeza que va más allá de la lógica, que estás aquí para algo específico, que tu presencia en este mundo no es un accidente, que hay algo que solo tú puedes expresar, una manera particular de ser, de crear, de amar, de servir, de existir, que es única en ti y que el mundo necesita de una manera que no siempre resulta visible desde la perspectiva pequeña del ego. Ahora bien, el propósito no siempre viene empaquetado de la manera en que la mente quiere que venga. La mente quiere que el propósito sea grandilocuente, visible, reconocible, algo que puedas mostrar como logro o como misión oficial. Y a veces el propósito es exactamente eso, pero a veces el propósito es mucho más silencioso. A veces el propósito es simplemente ser la persona más consciente en la sala. A veces el propósito es sostener una presencia de calma en un entorno de caos. A veces el propósito es sanar en ti mismo los patrones que llevan generaciones, repitiéndose en tu linaje, de manera que ya no se transmitan a quienes vienen después. A veces el propósito es tan cotidiano y tan profundo al mismo tiempo que la mente no puede reconocerlo como suficiente, aunque el alma sepa perfectamente qué es exactamente lo que tiene que hacer. Julio está preguntando, ¿estás viviendo desde tu propósito? No desde el propósito que otros te asignaron.
no desde el propósito que aprendiste que debías tener para ser valioso o para merecer amor. Desde tu propósito real, desde ese impulso interno que cuando lo sigues, incluso cuando es incómodo, incluso cuando va contra la corriente de lo que se espera de ti, genera en tu interior una sensación de corrección absoluta, una sensación de que estás exactamente donde tienes que estar, haciendo exactamente lo que tienes que hacer. Esa sensación es una guía. Es quizás la guía más confiable que existe, más confiable que cualquier sistema externo, más confiable que cualquier consejo, porque viene directamente de tu esencia y solo puede ser percibida desde adentro. Quiero explorar contigo algo que pocas veces se nombra con claridad en los espacios espirituales, y es el miedo al propósito, no el miedo a no encontrarlo, el miedo a encontrarlo y a tener que vivirlo. Porque vivir desde el propósito implica responsabilidad, implica no poder seguir ignorando lo que sabes, implica dejar de esconderse detrás de la comodidad de no saber, de no estar seguro, de todavía estar buscando. El miedo al propósito es el miedo al tamaño real de lo que eres. Y ese miedo es completamente comprensible porque el tamaño real de lo que eres es mucho mayor de lo que la mente ha estado dispuesta a aceptar. Hay una frase que me gusta mucho porque contiene una verdad que he experimentado en carne propia. No le tememos a nuestra oscuridad, le tememos a nuestra luz. Y es así. La conciencia en su máxima expresión es algo tan vasto, tan luminoso, tan libre de las limitaciones a las que estamos acostumbrados, que puede resultar aterradora. No porque sea peligrosa, sino porque su existencia invalida todas las excusas que hemos construido para no ser completamente nosotros mismos. Julio está iluminando esa luz. Está haciendo más difícil que la ignores. Y si en estos días estás sintiendo un llamado, una urgencia interna, una especie de insistencia que no puedes acallar del todo, presta atención. No desde el pánico, desde la curiosidad amorosa, desde la disposición de un ser que sabe que lo que estás siendo invitado a ver no lo destruirá, sino que lo completará. Imagina por un momento que llevas mucho tiempo cargando algo. No importa qué es exactamente, puede ser un resentimiento, una culpa. Una historia sobre por qué no mereces lo que deseas. Un miedo antiguo que aprendiste tan temprano que ya ni siquiera lo reconoces como miedo, sino simplemente como la manera en que son las cosas. Llevas ese peso tanto tiempo que ya no lo sientes como peso. Lo sientes como parte de ti, como si fuera tuyo, como si te perteneciera, como si sin él no supieras quién serías. Eso es lo que los condicionamientos hacen cuando se instalan profundamente en el sistema de conciencia. No se sienten como cargas externas, se sienten como identidad, se sienten como yo, y por eso son tan difíciles de soltar. No porque la persona no tenga fuerza de voluntad, no porque le falte conocimiento espiritual, sino porque soltar algo que se siente como yo se vive internamente como si fuera una forma de muerte. Pero no es muerte, es muda. Es la serpiente que suelta la piel que ya le quedó pequeña. Es el árbol que en otoño libera las hojas que ya cumplieron su función, para que en primavera pueda emerger vida nueva. Es la conciencia recordando que puede existir más allá de las formas con las que se identificó temporalmente. Y Julio está haciendo esa invitación, una invitación profunda, a veces intensa, a soltar, no con violencia, no rasgando, sino con la gracia de quien confía en el proceso, con la sabiduría de quien sabe que lo que se libera crea espacio para algo más verdadero, más alineado, más coherente con quien realmente es en este punto del camino. Aquí quiero que observes algo con mucha atención. Hay una diferencia muy importante entre el desapego espiritual genuino y la disociación emocional disfrazada de espiritualidad. He visto esto muchas veces en mí misma y en los procesos de muchísimas personas. La tendencia a usar el lenguaje espiritual del desapego para no tener que sentir lo que hay que sentir, para no tener que atravesar el dolor de ciertos procesos, para poder decir, ya solté, cuando en realidad lo que sucedió fue que se suprimió, se enterró un poco más profundo, se tapó con una capa más de vocabulario espiritual. El desapego falso evita sentir, el desapego genuino siente completamente, y luego deja ir. Atraviesa el duelo, atraviesa la incomodidad, atraviesa la incertidumbre, y desde ese lugar de haberlo habitado plenamente puede liberarlo. Esa es la diferencia. Y Julio, con su energía de revelación, no va a permitir que los procesos incompletos sigan incompletos.
Si hay algo que llevas tiempo evadiendo bajo el disfraz del desapego o de la aceptación espiritual, pero que en realidad nunca fue realmente integrado, este mes te lo va a traer de vuelta, no para hacerte sufrir, sino para que finalmente puedas completarlo. Y completar un proceso no significa que tienes que saber exactamente qué hacer con él. A veces completar simplemente significa sentir. Significa dejar que algo que siempre fue empujado hacia los márgenes ocupe el centro por el tiempo que necesite. Significa darle presencia a lo que estuvo ausente. Significa reconocer sin juzgar, sin dramatizar, sin hacer de eso una historia más larga de lo necesaria. Que eso existió, que eso dolió, que eso dejó una marca y que esa marca no te define, pero merece ser vista. Cuando le das esa presencia a lo que necesita ser visto, algo se libera que no podría liberarse de otra manera. Y esa liberación no siempre viene en forma de éxtasis espiritual o de revelación dramática. A veces viene simplemente como un suspiro profundo, como una sensación de que algo que estaba tenso desde hace mucho tiempo finalmente se relaja, como si el cuerpo recordara lo que es no cargar aquello que llevaba tanto tiempo sosteniendo. Quiero hablarte ahora de la energía del cuerpo, porque el cuerpo es un participante activo en todo este proceso, no un simple contenedor pasivo de lo que sucede en la mente o en el campo espiritual. El cuerpo tiene su propia inteligencia, su propia memoria, sus propias formas de procesar y de liberar lo que la mente no siempre puede manejar. En estos periodos de alta actividad energética como el que estamos transitando, el cuerpo puede mostrar síntomas que no tienen una explicación física clara. Cansancio profundo que no mejora con el descanso, sensaciones de hormigueo o de calor en ciertas partes del cuerpo, cambios en el apetito, sueño perturbado o sueños muy vívidos, dolores que aparecen y desaparecen sin causa aparente. Estas son muchas veces señales de que el cuerpo está procesando cambios energéticos importantes, que está descargando patrones que ya no tienen lugar en el nuevo campo vibracional que estás construyendo. No estoy diciendo que ignores los síntomas físicos. La sabiduría también incluye cuidar el cuerpo con atención y, cuando sea necesario, buscar orientación médica. Pero estoy diciendo que hay una inteligencia en el cuerpo que merece ser honrada y escuchada no solo desde la perspectiva de lo que le falta, sino desde la perspectiva de lo que está procesando activamente. Trata tu cuerpo con mucha ternura en este mes. Duerme cuando necesites dormir. Come lo que tu cuerpo te pide desde la sabiduría, no desde la compulsión. Muévete. La energía necesita circular y el movimiento. Cualquier forma de movimiento que te resulte natural, caminar, bailar, respirar con profundidad, hacer algo que conecte la mente con el cuerpo, es uno de los facilitadores más poderosos del proceso de transformación que Julio está activando. Y la respiración. Quiero detenerme aquí porque es tan simple y al mismo tiempo tan profundamente transformador que muchas veces lo pasamos por alto precisamente por su simplicidad. La respiración es el puente entre lo involuntario y lo consciente. Es la función corporal que puedes elegir regular. Y cuando la eliges, cuando decides en un momento de tensión o de confusión, simplemente respirar de manera consciente, lenta, completa, lo que estás haciendo es mucho más que oxigenar el cuerpo. Estás diciéndole al sistema nervioso que estás a salvo. Estás interrumpiendo el automatismo reactivo del ego. Estás creando un espacio de presencia donde antes solo había reacción. Pruébalo ahora. Donde quiera que estés, independientemente de lo que estés sintiendo en este momento, toma una respiración lenta y profunda. Inhala contando hasta 4. Retén suavemente por un momento y exhala lentamente, vaciando por completo. Y mientras exhalas, suelta. No tienes que saber qué estás soltando. Simplemente confía en que tu cuerpo y tu conciencia saben qué liberar. Esa simple práctica repetida a lo largo del día, a lo largo de los días de julio, puede ser la diferencia entre ser arrastrado por los cambios que este mes trae y navegarlos con conciencia y con gracia. Ahora quiero hablar de algo que considero central para entender los cambios de julio, y es el concepto de la elección consciente. Porque si hay algo que diferencia a alguien que está despertando, de alguien que simplemente está reaccionando a la vida, es la capacidad de hacer pausa entre el estímulo y la respuesta. La capacidad de no ser completamente automatizado en las propias reacciones. La capacidad de elegir incluso en los momentos difíciles. ¿Cómo se quiere responder a lo que está sucediendo?
El ego opera en automatismo. Tiene patrones establecidos, reacciones aprendidas, respuestas que se activan tan rápido que para cuando la conciencia podría intervenir, ya la reacción sucedió. Y durante mucho tiempo, la mayoría de las personas vive casi exclusivamente desde ese automatismo. La vida se convierte en una secuencia de estímulos y reacciones, sin espacio para la elección real, sin espacio para la presencia genuina. El despertar no elimina los patrones automáticos de un día para otro. No funciona así, pero sí crea grietas en ese automatismo, pequeñas pausas donde de repente hay un testigo interno que observa lo que está sucediendo y tiene la capacidad de elegir. Y esas pequeñas pausas, esas grietas de conciencia en el automatismo del ego, son el comienzo de todo. Son el punto desde el cual la transformación real se vuelve posible. Julio está ensanchando esas grietas, está haciendo más fácil que el testigo interno pueda observar, que la conciencia pueda tomar la delantera sobre el automatismo, que la elección real pueda suceder en momentos donde antes solo había reacción. Y eso puede sentirse como una mayor sensibilidad a lo que antes no se notaba, como una mayor capacidad de observar los propios pensamientos sin ser completamente absorbido por ellos, como una especie de distancia interna que no es frialdad sino claridad. Hay algo que quiero que comprendas profundamente sobre la conciencia y el poder de la elección. Elegir de manera consciente no significa siempre elegir lo más cómodo. No significa siempre evitar el conflicto o la dificultad. Significa elegir lo que está alineado con tu verdad más profunda, aunque esa elección implique incomodidad temporal. Significa elegir desde el corazón y desde la sabiduría interior, no desde el miedo ni desde la necesidad de aprobación externa. Y eso requiere coraje. El coraje espiritual no es la ausencia de miedo. Es la capacidad de reconocer el miedo, de sentirlo completamente y de elegir de todas maneras lo que sabes que es verdadero para ti. Es la capacidad de decirle al ego con amor, pero con firmeza: veo lo que me estás mostrando, entiendo de dónde viene, y aún así voy a elegir desde un lugar más profundo que tú. Ese es el tipo de coraje que Julio está invitando. No el coraje dramático y visible, sino ese coraje silencioso y cotidiano de ser fiel a lo que eres, de elegir la verdad sobre la comodidad, de elegir la expansión sobre el estancamiento, de elegir el amor sobre el miedo una y otra vez en los pequeños momentos cotidianos, que en su conjunto construyen una vida. Imagina por un momento que cada elección consciente que haces es como depositar una semilla en el campo de tu conciencia. No todas las semillas dan fruto de manera inmediata. Algunas necesitan tiempo. Algunas necesitan varios ciclos de las estaciones del alma antes de que lo que plantaste se vuelva visible. Pero todas están gestando, todas están trabajando en el campo de tu ser, reorganizando estructuras internas, creando nuevas conexiones, preparando el terreno para manifestaciones que todavía no puedes ver, pero que ya están siendo construidas por la dirección de tus elecciones. Julio es un mes de siembra importante. Las elecciones que hagas ahora, la manera en que respondas a los cambios que están siendo activados en ti, la disposición o no disposición de ver lo que necesita ser visto, la elección de seguir repitiendo patrones que ya conoces o de ensayar respuestas nuevas, aunque sean incómodas, todo eso está siendo sembrado en el campo de tu conciencia y tendrá consecuencias que se extenderán mucho más allá de los límites de este mes. No te digo esto para generarte presión. Te lo digo para que puedas valorar la profundidad del momento en el que estás, para que puedas honrarlo con la atención y la intención que merece, para que puedas navegar este mes no como alguien que es arrastrado por las corrientes, sino como alguien que sabe que está navegando y que puede elegir su dirección. Ahora quiero explorar algo que tiene una energía muy particular en este periodo, y es la relación entre el pasado y el presente. Julio tiene una cualidad de revisión, no en el sentido de rumiación o de quedarse atascado en lo que fue, sino en el sentido de que ciertas experiencias pasadas pueden aparecer en la conciencia, no para repetirse, sino para completarse, para ser vistas desde el nivel de comprensión actual, para ser reintegradas desde una perspectiva más expandida, que quizás no estaba disponible cuando esas experiencias ocurrieron originalmente. Si en estos días aparecen memorias, personas, situaciones del pasado que creías haber procesado o que hacía mucho tiempo no pensabas, no las descartes automáticamente. No las rechaces con impaciencia espiritual. Pregúntate qué tiene ese recuerdo que todavía no has terminado de integrar.
Pregúntate qué comprensión nueva puede ofrecerte ahora desde quién eres hoy que no podías tener entonces. Porque el alma no trae recuerdos sin propósito. Y cuando algo del pasado aparece en este tipo de momento energético, generalmente tiene información valiosa que tu conciencia está lista para recibir ahora, aunque no lo estuviera antes. Hay una práctica que me parece profundamente poderosa para este tipo de proceso, y es la de la gratitud extendida, no la gratitud superficial de agradecer las cosas buenas de la vida, aunque eso también tiene su valor. La gratitud extendida es la capacidad de encontrar el regalo en las experiencias difíciles. Es la capacidad de mirar atrás hacia esos momentos que más te costaron y reconocer sin minimizar el dolor que causaron, la enseñanza profunda que trajeron, el carácter que construyeron, la compasión que despertaron, la sabiduría que solo pueden hacer desde la experiencia directa del sufrimiento y la superación. Esa gratitud no borra el dolor, pero lo transforma, lo convierte de una herida que sigue sangrando en una cicatriz que cuenta la historia de tu fortaleza. Y esa transformación es posible, no desde la negación, sino desde la comprensión de que todo lo que has vivido, absolutamente todo, ha tenido un papel en construir la conciencia que eres hoy. La conciencia que está aquí ahora escuchando esto, ya más expandida, ya más sabia, ya más conectada con su esencia que en cualquier momento anterior. Permítete sentir eso, la magnitud de tu propio camino, no con arrogancia, con reverencia, con un reconocimiento genuino de que no llegaste aquí de manera casual, de que cada paso, incluso los que parecieron equivocados, te trajeron exactamente aquí a este momento, a esta conciencia particular que eres ahora. Y desde aquí, desde este reconocimiento, quiero hablarte de lo que viene, no en términos predictivos, porque el futuro no es un destino fijo, sino un campo de posibilidades y que se organiza alrededor de las elecciones que haces en el presente. Quiero hablarte de lo que viene en términos energéticos, en términos de la dirección hacia la que apunta la corriente de conciencia que Julio está activando. Hay una corriente de autenticidad muy fuerte en este periodo. Una presión interna y en algunos casos también externa, hacia una mayor coherencia entre lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que haces. La inconsistencia entre esas capas, que en otros momentos puede pasar casi inadvertida, en julio se vuelve muy difícil de sostener sin que genere una fricción interna significativa. Y esa fricción, cuando la entiendes como información, en lugar de como problema, te está diciendo exactamente dónde hay una brecha entre tu verdad interna y la manera en que te estás expresando en el mundo. La autenticidad no es un estado permanente que se alcanza una vez para siempre. Es una práctica continua de alineación. Es el esfuerzo constante y a veces desafiante de estar dispuesto a mostrar lo que realmente eres, de hablar desde lo que realmente piensas, de actuar desde lo que realmente valoras, incluso cuando eso implica decepcionar expectativas, romper acuerdos implícitos o enfrentar incomodidades relacionales. Y la energía de Julio está haciendo eso más necesario, más urgente, más imposible de postergar sin un costo energético considerable. Si tienes algo que decir y no lo estás diciendo, el silencio empieza a pesar de una manera diferente. Si hay una decisión que necesita ser tomada y la estás evitando, la evasión empieza a demandar más energía, de la que normalmente requiere. Si hay una verdad que necesita ser vivida y la estás postergando, el cuerpo y el campo energético empiezan a acusar recibo de esa discordancia de maneras que no siempre son fáciles de ignorar. No te estoy invitando a hacer todo de manera impulsiva e inmediata. La conciencia no trabaja con urgencias reactivas. La conciencia trabaja con claridad y con timing. Pero sí te estoy invitando a que no sigas postergando lo que ya sabes que necesita suceder. Porque el costo de esa postergación es mayor en este momento que en cualquier otro. Y la recompensa de la acción alineada con tu verdad es correspondientemente más poderosa y más transformadora. Aquí quiero que observes algo que tiene una importancia particular. Hay momentos en el camino espiritual donde la expansión de conciencia que estás experimentando crea una especie de extrañeza con respecto a tu propia vida anterior, donde las cosas que antes te generaban satisfacción ya no la generan de la misma manera, donde los espacios que antes se sentían seguros empiezan a sentirse limitantes, donde las personas con quienes compartías una frecuencia vibracional similar empiezan a sentirse distantes o incomprensibles. Y eso
puede generar una sensación de soledad espiritual que es una de las experiencias más difíciles y al mismo tiempo más significativas del proceso de despertar. Esa soledad no es una señal de que algo está mal, es una señal de que te estás moviendo entre dos mundos. Ya no estás completamente en el antiguo, pero todavía no estás completamente establecido en el nuevo. Estás en el umbral. Y el umbral es siempre un lugar de incomodidad porque es el espacio entre lo conocido y lo desconocido, entre la identidad antigua y la identidad que está emergiendo, entre el ego que quiere seguir siendo el que siempre fue y la conciencia que ya sabe que puede ser mucho más. Si estás en ese umbral ahora mismo, si sientes esa extrañeza, si hay una parte de ti que se siente como un extraño en su propia vida, te digo esto con todo el amor que tengo para darte. Eso es signo de que estás en movimiento. Eso es signo de que la transformación que Julio está activando en ti es real y está sucediendo. Y lo que se siente como pérdida de terreno conocido es en realidad la preparación para habitar un terreno más auténtico, más expansivo, más coherente con quien realmente eres. No te aferres al umbral. No intentes volver al terreno conocido por el solo confort de lo familiar y tampoco te apresures hacia el otro lado por impaciencia de llegar. Habita el umbral con presencia, con confianza, con la disposición de no saber exactamente a dónde llegas, pero de confiar en que la dirección es verdadera. Porque la dirección siempre es verdadera cuando viene del corazón, cuando viene del impulso más honesto de tu ser, cuando viene de ese lugar en ti que no tiene agenda, que no necesita demostrar nada, que no tiene miedo de ser exactamente lo que es. Esa es la brújula. Y en este mes, más que en muchos otros, esa brújula está siendo recalibrada. Está siendo afinada con una precisión que si le prestas atención, puede guiarte hacia lecciones que transformen no solo este mes, sino los meses y los años que vienen después. Quiero compartir contigo algo que me resulta enormemente valioso cuando transito por periodos de alta intensidad espiritual como el que Julio representa, y es la práctica de la observación sin juicio. Observar con curiosidad genuina lo que está sucediendo en el interior, sin inmediatamente evaluarlo como bueno o malo, como avance o retroceso, como señal de que lo estás haciendo bien o de que lo estás haciendo mal. Simplemente observar como si fueras un científico profundamente amoroso de tu propia experiencia interna, sin el peso del juicio, sin la urgencia de resolver, simplemente presente con lo que es. Esta práctica parece simple y en cierto nivel lo es, pero resulta profundamente difícil para la mente, acostumbrada a evaluar constantemente, a clasificar todo en categorías de deseable o no deseable, a buscar permanentemente la validación de que está en el camino correcto. La mente juzgadora consume una cantidad enorme de energía y ese gasto energético que sucede de manera casi permanente, en la mayoría de las personas, es energía que no está disponible para la presencia real, para la expansión real, para la creación real. Cuando aprendes a observar sin juzgar, aunque sea por momentos, aunque sea en las pequeñas prácticas cotidianas, estás liberando esa energía. Estás devolviendo a la conciencia la capacidad de estar completamente presente, con lo que es, sin el filtro constante del juicio que distorsiona la percepción y agota el sistema. Y desde esa presencia sin juicio, desde esa calidad de atención que simplemente es, las respuestas emergen solas, llegan sin ser forzadas. Las elecciones correctas se vuelven obvias no porque la mente las haya calculado, sino porque la conciencia en su estado natural de apertura y presencia simplemente sabe, siempre ha sabido. Solo necesita el espacio para poder ser escuchada. Llegamos a un punto en este recorrido donde quiero integrar todo lo que hemos explorado juntos en algo que puedas llevar contigo. Algo que no sea solo conocimiento intelectual, que no sean conceptos que entiendas en la mente, pero que no aterricen en la experiencia cotidiana, sino algo que puedas realmente incorporar en el sentido más literal de la palabra. Traer al cuerpo, hacer carne, hacer vida. Lo que Julio te está ofreciendo en su esencia más profunda es una oportunidad de coherencia, una oportunidad de alinear lo que sientes por dentro con lo que vives por fuera, una oportunidad de cerrar la brecha entre quien eres en tu intimidad más auténtica y quien te permites ser en el mundo. Una oportunidad de soltarte de las versiones de ti mismo que ya cumplieron su propósito y de abrirte a las versiones de ti que están emergiendo, desde una comprensión más profunda,
desde una mayor madurez espiritual, desde una conexión más directa con tu propia esencia. Y esa coherencia, cuando la vives, no se siente como una conquista espiritual, no se siente como llegar a ningún destino, se siente simplemente como descanso, como si una tensión que habías llegado a considerar normal, de repente se soltara y pudieras respirar de una manera que hace mucho no podías, como si algo que había estado dividido dentro de ti se reunificara, como si recordaras, no con la mente, sino con todo el ser que eres entero, que siempre lo fuiste, que debajo de todas las capas, de todos los condicionamientos, de todas las historias, de todos los miedos, hay algo en ti que nunca estuvo roto y que nunca necesitó ser arreglado, que solo necesitaba ser visto, recordado y elegido. Eso es lo que el despertar ofrece en última instancia. No una versión perfecta de ti mismo, no una vida libre de dificultades, no una conciencia que ya no siente el dolor o la confusión. El despertar ofrece la capacidad de estar completamente presente con todo eso, de habitarlo sin ser arrastrado por ello, de navegarlo con la sabiduría de quien sabe que es más que las circunstancias que transita, más que los pensamientos que piensa, más que las emociones que siente, más que la historia que lleva. Permítete sentir eso ahora. Permítete, aunque sea por un instante, soltar la lucha, soltar la búsqueda, soltar el esfuerzo de ser lo suficiente y simplemente ser aquí, ser ahora, ser lo que eres, sin adornos, sin defensas, sin la necesidad de demostrar nada a nadie, incluyéndote a ti mismo. Desde ese lugar, desde esa quietud que no es vacío, sino plenitud, quiero decirte algo que espero que llegue no a tu mente, sino a tu corazón. Estás haciéndolo bien, no perfectamente, porque la perfección es una ilusión del ego que no tiene nada que ver con el crecimiento real. Estás haciéndolo bien porque estás aquí, porque a pesar de todo lo que ha pesado, de todo lo que ha dolido, de todas las veces que te preguntaste si tenía sentido seguir buscando, seguiste presente, seguiste intentando, seguiste eligiendo la conciencia aunque sea un poco, aunque sea imperfectamente, aunque sea con tropiezos y retrocesos y días en que todo parecía nublado. Ese seguir, ese persistir en la dirección del despertar, aunque el camino no siempre sea claro, es uno de los actos más valientes que existe. Y Julio está reconociendo ese valor, está honrando ese camino que llevas recorriendo y está ofreciéndote ahora, en este momento de tu historia personal, un salto cualitativo, un cambio de nivel en la manera en que experimentas tu propia conciencia, tu propia vida, tu propia capacidad de estar presente con lo que es y de elegir lo que quieres crear. No lo desperdicies, no lo pospongas, no lo delegues en un momento futuro cuando te sientas más listo, más preparado, más seguro. La preparación perfecta no llega, la seguridad absoluta no llega. Lo que llega cuando decides estar completamente presente con lo que es algo mucho más valioso que la certeza. Es la confianza. La confianza profunda no ciega, sino fundamentada en la experiencia directa de tu propia esencia, de que estás bien, de que eres guiado, de que hay una inteligencia que te sostiene, que es infinitamente más sabia que cualquier estrategia que tu mente pueda diseñar, y de que lo que está siendo activado en ti en este mes no es una amenaza, sino una invitación al siguiente nivel de lo que puedes ser, de lo que ya eres en tu verdad más profunda. Julio trae cambios que no podrás ignorar, y no podrás ignorarlos porque son tuyos, porque vienen de adentro, porque son la expresión natural de una conciencia que está creciendo, que está expandiéndose, que está recordando algo que nunca olvidó del todo. Y esos cambios, si los recibes con presencia, y los navegas con sabiduría y los honras con la atención que merecen, no van a desestabilizarte, van a liberarte, van a devolverte a ti mismo de una manera que cambia silenciosamente todo lo demás. Y eso al final es todo lo que el despertar ha sido siempre, un regreso profundo, amoroso y transformador al único lugar al que siempre quisiste llegar, a ti.